En el dinámico panorama de los dispositivos móviles, el Samsung Galaxy S23 Ultra ha mantenido su posición destacada durante ya un tiempo desde su lanzamiento, enfrentándose a la llegada de nuevos contendientes pesos pesados como el Pixel 8 Pro o el Xiaomi 14 Pro. A continuación vamos a explorar las razones tras su persistente relevancia en el mercado y a responder por qué incluso a día de hoy sigue siendo para muchos uno de los mejores o hasta el mejor celular del mundo. Mi nombre es Juan y si quieres que te regale un celular, simplemente únete o suscríbete a este canal y quédate hasta el final que te explico cómo. Hay que iniciar mencionando la reciente actualización a One UI 6, pues estaba marcado un hito significativo. Esto al introducir mejoras sustanciales que optimizan la experiencia de usuario, desde la remodelación de accesos directos hasta la suavidad en las transiciones y animaciones. One UI 6 ha perfeccionado la integración de funciones presentando un sistema operativo más pulido y eficiente. Desde hace ya un tiempo que Samsung se ha venido enfocando cada vez más en el software, y esto es algo muy importante que durante años ha sido bastante infravalorado por otras marcas. En ocasiones no basta solamente con tener componentes de muy alta calidad si no tenemos un software que sea capaz de reconocer estos y sacarles el máximo provecho. Dicho esto, en el núcleo del rendimiento se encuentra el muy potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 de segunda generación, una pieza maestra que impulsa el dispositivo con una eficiencia más que notable. Las pruebas rigurosas evidencian la capacidad de este procesador para abordar tareas intensivas, destacando su idoneidad tanto para juegos de alta exigencia como para funciones diarias sin ningún problema. Al tiempo que la fluidez en transiciones y la respuesta ágil son testimonios de la robustez del Snapdragon 8, un chip que promete rendimiento no solo para ahora, sino para muchos años más. Algunos usuarios han reportado problemas de sobrecalentamiento en este Galaxy, pero este no es un problema de Samsung o del modelo en particular, sino en general de los chips de Qualcomm. De hecho, todo procesador se calienta por muy eficiente y moderno que sea. Por algo existen modernos sistemas de disipación y control de la temperatura. Sin embargo, al menos en el caso de este S23 Ultra no es un problema generalizado que afecte a todos, o al menos no a tal grado como se ha llegado a ver en otros teléfonos de otras marcas anteriormente. El S23 Ultra logra mantener una temperatura controlada incluso cuando hay mucha exigencia, y aunque esta puede elevarse en determinadas situaciones, definitivamente no estamos frente a algún problema del cual deberíamos preocuparnos. Ahora bien, no todos son características técnicas sobresalientes, también debemos hablar de la experiencia de usuario. Aquí influyen varios factores como por ejemplo su cuidado diseño ergonómico. Equipado con una enorme pantalla de 6,8 pulgadas del tipo Super AMOLED en resolución WQHD+, el S23 Ultra destaca muchísimo en el apartado multimedia. Este panel ocupa casi el 90% de la superficie útil, por lo que prácticamente no hay marcos, bordes o biseles, al tiempo que se encuentra protegido por Corning Gorilla Glass Victus 2. Lo que lo hace muy resistente ante arañones, rayaduras o caídas. Desde siempre Samsung ha destacado por hacer pantallas de muy alta calidad. ¿Por qué creen que los iPhone integran entre otros paneles de esta marca? Incluso Apple, su mayor rival, los necesita para esto. Y es que, como todos bien saben, Samsung no solamente hace celulares, de hecho los teléfonos son solo uno de sus muchos productos. Esta enorme compañía surcoreana es experta en la fabricación de prácticamente cualquier cosa, especialmente todo aquello que tiene que ver con el mundo de la electrónica y la tecnología, aunque también tienen la capacidad de hacer incluso motores de auto, pero de eso hablamos otro día. En el pasado, Samsung era uno de los principales impulsores de las pantallas con doble curvatura en los laterales, conocidas dentro de su mundo como las Edge, pero hoy por hoy han decidido abandonar cada vez más esta tendencia. Y es que si bien el aspecto visual puede llegar a ser impresionante, también es impresionante la cantidad de errores y problemas que estas pueden dar. Una pantalla con esta curvatura es más propensa a romperse en cualquier caída, como también tiene mayores probabilidades de sufrir de los típicos problemas que aquejan a este tipo de paneles. Quizás por ello que cada vez se ven más planas las pantallas de los Galaxy, hasta llegar al punto en el que la idea parece descartada por completo. Este tipo de paneles producen toques fantasma, como también reducen muchísimo la ergonomía del dispositivo, es decir, lo hacen más complicado de usar. Y por ello personalmente veo como una excelente decisión hacer las pantallas cada vez más planas. ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios.
Ahora bien, otro aspecto muy importante del Galaxy S23 Ultra es sin duda alguna su cámara. Esta ha experimentado mejoras notables a lo largo del tiempo, consolidándose como uno de sus puntos fuertes. La cámara selfie o cámara frontal, objeto de críticas anteriormente, ha sido sometida a actualizaciones que abordan esas preocupaciones, lo que ha contribuido a elevar la calidad de las imágenes capturadas, especialmente en condiciones de poca luz. En una comparación directa con competidores notables como por ejemplo el iPhone 15 Pro Max, el S23 Ultra demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a diversas situaciones de captura. Los dispositivos de Samsung destacan por tener una variedad de lentes enfocados a distintos tipos de fotografía y también por ofrecer colores más vibrantes y atractivos. Es fundamental destacar que este punto puede llegar a ser subjetivo, es decir, depende de cada uno, las preferencias individuales varían, pero es curioso porque uno tiene la percepción de que la tecnología avanza a pasos cada vez más rápidos y ver cómo un teléfono que ya lleva un tiempo en el mercado sigue rompiéndole la madre a unos mucho más nuevos y costosos, mucho más populares incluso para algunas personas, es algo que sorprende. Desde siempre Samsung ha hecho un especial énfasis en el apartado fotográfico de sus dispositivos. No es una sorpresa que un Galaxy de la serie S tenga buenas cámaras. Y no es solamente el tema de la calidad de imagen y ya, que es muy buena. También es la capacidad de adaptarse, lo que se conoce como versatilidad. Hay una buena razón para que este Galaxy S23 Ultra tenga varios lentes, varias cámaras, no es solo porque se ve bonito y ya. Cada uno de estos lentes tiene distintas características que le permiten ser mejor ante diferentes situaciones. Aquí no cabe duda de que tiene una ventaja desde el momento en el que se lanzó al mercado y a día de hoy la conserva. Por el lado del video pasa algo muy similar también, con lo que este equipo aún continúa posicionándose como un contendiente fuerte en el ámbito de la fotografía móvil. Las actualizaciones continuas han mejorado su rendimiento y versatilidad cada vez más, y aunque la elección entre este dispositivo y sus competidores dependerá en gran medida de las preferencias individuales de cada uno, lo cierto es que sigue siendo muy bueno. Ahora bien, ¿cuáles serían las razones fundamentales que consolidan al S23 Ultra como uno de los mejores teléfonos incluso este año? Pues bueno, como ya hemos mencionado, el rendimiento, la experiencia de usuario y la capacidad fotográfica son muy buenas, más aún en un panorama saturado de opciones donde el S23 Ultra destaca por su capacidad para equilibrar impresionantes especificaciones con una experiencia global muy coherente. A diferencia de anteriores generaciones, en este caso contamos con una batería de alta capacidad que proporciona una autonomía bastante sólida para el uso diario. Sin embargo, la velocidad de carga podría considerarse un área de mejora, especialmente en comparación con algunos competidores que ofrecen cargas ultra hiper mega rápidas. Sin embargo, como ya he mencionado anteriormente y como expliqué en este video que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta para que lo veas, a veces eso de tener una carga rápida muy potente no es una buena idea para nuestra batería, sobre todo en el largo plazo, pues debido al estrés térmico esta puede acabar reduciendo su vida útil considerablemente. Para concluir, el S23 Ultra sigue siendo una excelente opción y lo seguirá siendo incluso por varios años más. Déjame saber en los comentarios de qué otro dispositivo te gustaría que hablara en un próximo video. Y si quieres un teléfono nuevo, simplemente sígueme en Instagram y una vez allí únete a mi canal de difusión. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Chao!